Bueno, vamos a continuar. Habíamos visto estas opciones de página. Luego también hay una serie de elementos que se le pueden añadir solo a lo que es la página, aparte de la configuración y todo esto. En la parte de diseño, en esta ficha de diseño, por un lado está esta parte que digamos que, bueno, ya a título final, que ya el Word ya tiene un montón de plantillas, de tipos de documentos, por lo cual ya si uno los utiliza, ven que van cambiando los tipos de letras, los colores, entonces los estilos pues, pueden ir cambiando, ¿no? Entonces ya uno puede ya coger cualquiera de estos estilos, por ejemplo, coges este y luego dentro de cada estilo incluso tiene unas variantes, de forma que si yo ahora, por ejemplo, a este texto le digo que es de tipo título y vamos a suponer que este le digo que es de tipo título 2, por decir algo, ¿no? Si yo vengo aquí y cambio el tema, ven que va cambiando. Es decir, si yo voy usando los estilos que él ya tiene predefinidos, e incluso dentro de un estilo, luego tengo unas gamas de colores. Yo puedo usar este, ¿lo ven? Y va cambiando. Vamos, que un poco para elegir el estilo de trabajo, prácticamente con todo esto hay, ¿no? Bueno, a lo que yo venía aquí era que hay una serie de elementos de página que son interesantes, como por ejemplo, la marca de agua. Nosotros podemos indicarle lo típico, no copiar, para que saben lo que es una marca de agua, ¿no? Vale, esto es el distrito de fondo. Esto normalmente se hace pues para evitar que, que la gente lo copie o que si por lo menos se va a otro lado, que si pones aquí el nombre de tu empresa, pues digamos que pues yo qué sé. Por ejemplo, ¿no? El más mejor del mundo mundial. Y entonces todo eso aparecería ahí. Bueno, esto normalmente la gente lo hace para digamos, darle, digamos, algún tipo de limitarlo, para ver cómo lo quito. No, que esto lo uso poco, entonces no sé ni cómo va. Bueno, luego el color de página, esto es interesante porque eh, hay veces que los documentos, cada vez más, los documentos ya no se están pensando para imprimir, sino se están pensando para elaborar un PDF y que se visualicen en algún dispositivo, eh, tablet o una página o lo que sea, ¿no? Entonces ya también se le puede dar color a la página. E incluso se puede ver cómo quedaría si se imprimieran un papel. Mira, pues yo voy a hacerle un papel de un color verdoso. Ah, vale, pues mira, el tonito este queda bien. Y a ver cómo quedaría este. Pues, pues no, o sí, vale. Entonces se puede... Pero vamos, esto hacemos un PDF y queda así, ¿no? Luego también otro elemento interesante, recuerden que ayer vimos el tema de los párrafos, de los bordes y del relleno. Nosotros veníamos aquí y dijimos que en párrafo a los bordes le podíamos poner algún tipo de sombra, por ejemplo, y, y algún relleno. Por ejemplo, voy más rápido que la máquina, ¿no? ¿Vale? Y entonces a ese párrafo le poníamos estas características. Un poquito feo, pero bueno. Pues también, de la misma manera, se le puede hacer eso a la página. Y entonces le podemos poner bordes a la página. Realmente la herramienta es la misma. Lo único es que si nosotros le ponemos los colores, vamos a poner así, a poner algún estilo así, o más abajo, algún tipo, este por ejemplo, se lo estamos haciendo
al documento. ¿Lo ven? Esto Sí, realmente lo está haciendo por fuera de los márgenes, es decir, fuera de donde va el texto. Entonces son elementos que le puedo poner a lo que es la página, ¿vale? Entonces, bueno, saber que eso está ahí y que está en esta parte de diseño. Esta parte, como les decía, es la implementar. parte, es la parte de un montón de, ya de Ujú. estilos que él ya tiene definido, con lo cual Sí, aquí ya le pone tipos de letras, ya le colores para los estilos, el sí, título, subtítulo, todo eso, y probablemente con los que tengamos aquí es suficiente. Y luego dentro de cada uno, pues hay variantes, ¿lo ven? Ya que hay miles. ya. Luego aquí se pueden definir más cosas, aquí tienen para rato, ¿no? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, los Es bordes de que, página. Eh, saltos de página. Esto es interesante porque en la parte de disposición. eh, Recuerden que un salto de página se puede provocar cuando nosotros queremos saltar a la página siguiente. Entonces, en lugar sí, de rellenarla de espacios en blanco, de Enter, podemos provocar un salto de página, ¿no? Vale. Hay distintos saltos de página y bueno, vamos a verlos, ¿no? Es decir, yo tengo este texto y yo va, aquí, mm, yo quiero que esto, aquí acabe esta página y esto empieza en la página siguiente. Entonces yo vengo aquí en la parte de disposición, creo que era así, y le digo, mira, yo quiero insertar un salto de página. Y entonces mm, ya me lo pasa a la página siguiente. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene es que si yo aquí empiezo a escribir, no va a saltar de página, no se va a rodar el texto. No sé si ustedes lo han hecho mucho. Fíjense, si vamos a verlo en el modo de caracteres ocultos, ves que hay un salto de página provocado, ¿no? Voy a quitarlo. Esto a veces lo hace mucho la gente, de lente. saltar de páginas con Enter. Y sí, bueno, en principio funciona, salvo que nosotros no toquemos este texto, porque si nosotros tocamos esto, ya lo hemos fastidiado, hemos quitado texto y se nos ha rodado. Sin embargo, si nosotros al llegar aquí le insertamos un salto de página, mm, perdón, era edición, salto de página, o un control enter. Control enter provoca un salto de página. ¿Vale? ¿Lo ven? Sí. También hay distintos tipos de saltos porque puede haber saltos de columna. Es decir, si nosotros tuviéramos todo este texto, la verdad que al acabar la clase dejó el texto todo destrozado, ¿no? Que era otra de las cosas que teníamos aquí. Le decimos que nos lo ponga, por ejemplo, a dos columnas, ¿no? Ay, qué Y yo bonito. estoy aquí, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a control E. Claro, le hice tantas perrerías ayer a los párrafos, a ver si le modifiqué algo de los. Claro, le puse aquí, nada, voy a quitarle todo. En todos los cambios que se hicieron, pues, por ejemplo, aceptar, ¿vale? Entonces, yo puedo llegar aquí y en vez de hacer un salto de página, puedo hacer un salto de columna. Ven que salta al principio de la columna siguiente. Sin embargo, si hago un salto de página, me pasa a la página siguiente, aunque esté a dos columnas. ¿Lo ven? Wow. Sí. Eh, Luego que salte a la página siguiente, a la página continua, a la página par, página impar. Bueno, hay un montón de opciones, ¿no? Esto es un Eh, cuadro, madre mía. Perdón. Esto es un cuadro, es que hay tantas Claro, claro. maravillas. Claro, es que. Pero realmente esto lo tiene desde las distintas versiones, ¿no? Aquí recuerden que lo vimos ayer, lo de las columnas, que nosotros podíamos definir que el documento tuviera más de una columna y podíamos decirlo a partir o todo el documento o a partir de donde lo dijeran. Por ejemplo, vamos a deshacer todo esto. Control E. Voy a volver a cambiar todas las opciones de párrafo, eso sí.
Voy a dejarlas todas quitadas. Claro, al cambiar estos estilos que venía por defecto, he cogido todo el texto y lo he dejado. ¿Vale? Bueno. Entonces, yo, por ejemplo, puedo coger y decirle, mira, esto, ¿no? Lo que tengo seleccionado, me lo pone a 2 columnas. ¿Vale? Solamente ese texto. ¿Vale? Si nosotros entramos aquí ya directamente a la opción de más columnas, que siempre nos aparece el cuadro de diálogo, no solo me permite decir el número de columnas, sino nos permite definir el espacio entre columnas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo a 3 columnas, ¿no? ¿Vale? Wow. Y lo que le voy a decir es, vale, a 3 columnas, pero no quiero que tengan el mismo ancho, sino que la primera columna, por ejemplo, que tenga 10 centímetros de ancho. La segunda, que tenga, bueno, 10 me pasé a lo mejor, 8. La segunda, 4 o 5. Y la tercera, el resto, porque al final tiene que sumar el total, ¿no? Y el espaciado, le voy a poner aquí 2, con lo cual me va a cambiar los valores, y 1. ¿Lo van viendo aquí? Lo que estoy haciendo. Una columna ancha con un espacio más grueso, luego otra, ¿vale? Y entonces le doy esa forma. Es decir, que yo puedo hacer ese tipo de cosas que a veces se encuentran en los libros, a lo mejor una columna grande con un texto y luego en la otra cosa. Pueden hacer las variantes. Y lo que se puede, digamos, definir aquí es el número de columnas. Bueno, línea entre columnas. Esto ya cada vez se ve menos, pero esto se veía antes en los periódicos. ¿Se acuerdan la rayita esta? Sí. Vale. Qué ¿No? bonito. Para distinguirlo, ¿no? Bueno, vamos a darle aquí. Y luego podemos decirle que todas las columnas tengan el mismo ancho directamente, o por separado, cada una le ponemos un ancho y el espacio entre ellas, pero la suma de todas estas columnas más los espaciados tiene que dar el total. Es decir, que si yo aquí de 2 le pongo 4, en algún lado tiene que quitar. ¿Vale? Lo quito de este. Sí, claro. ¿Vale? Porque el ancho de donde cabe el texto es el mismo, ¿no? ¿Vale? Y luego, aplicar al texto seleccionado, a las secciones seleccionadas o a todo el documento. ¿Vale? Entonces, en principio, digamos que hay bastantes variantes para trabajar a varias columnas, ¿no? Otra cosa interesante, que no sé si la han utilizado, son las notas al pie o al final del documento. Vale. Esto es interesante porque en la parte de un documento, por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí, aparece letra Z, ¿no? Entonces, letra Z, yo quiero decir que eso es lo que sea. Y entonces yo vengo aquí en referencia y le digo, mira, insértame una nota, ¿no? Al final, ¿vale? Y entonces esto es al final del documento. O una nota al pie siguiente, es en la página, ¿no? ¿Vale? De forma que, a ver cómo era. Hay que seleccionarlo primero, ¿no? Sí, claro, sí. Si no lo selecciono, pero claro, es que lo desmarqué. Es dar nota al pie. A ver qué es lo que pasa, que tengo yo aquí. Deja ampliar, pero a lo mejor... está aquí grande, perdón. Es que era tan grande que insertar nota al pie, lo escribo y entonces le pongo una referencia a no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ventaja tiene esto de las notas al pie? Que esta nota, como ven, está aquí. ¿Vale? Si yo ahora, por ejemplo, cojo este texto que estaba a tres columnas y lo pongo otra vez, ¿dónde era? En descripción. Referencia.
a una columna. Vale. No sé ni dónde está. Ah, mira, letra Z está aquí. Y, por ejemplo, si yo quito este párrafo, no solo se mueve el texto, sino que la nota al pie varía. Guau. Es decir, que él ya te la pone en la página en la que va. ¿Vale? Entonces, hay dos tipos de notas, ¿no? La nota la nota al pie de página, Sí, que en puede ser una referencia. o varias, que bueno, luego tenemos aquí pues todo un mundo de cómo queremos que vayan, si queremos que sean con números, con letras, cómo queremos que vaya el texto, todo esto, ¿no? Y luego también una nota al final. La nota al final, bueno, a veces, por ejemplo, puede ser algún tipo de, digamos que normalmente la nota al pie es una aclaración del texto que hay. Y a lo Sí, mejor una sí, nota al como, final, pues a lo mejor vamos a suponer que estamos nombrando en todo este texto todos estos países y a lo mejor cada vez que nombremos un país le ponemos una nota y decimos, bueno, pues Alemania participó en no sé qué, y más adelante, y Francia no sé qué, ¿vale? Entonces, ya la aplicación, ya digamos la, se la da el texto que la hagamos, ¿no? Vale. perspectiva, sí. Entonces, esto es interesante porque nos permite, en un documento, nos permite, digamos, hacer referencias y sobre todo el control de las notas, que es bastante complicado, de forma manual. No sé si alguna vez han tenido que hacerlo. No. Con algún programa que haya que poner notas, como empiecen a quitar y a poner páginas, es un disparate. Y esto lo gestiona completamente el programa y es muy interesante por ese lado, ¿no? Vale. Luego, el siguiente apartado sería el tema de las tablas. Aunque ya veremos Excel, el Word permite insertar tablas. Hemos visto las tabulaciones, pero el, el Word también permite, digamos, insertar tablas y una gestión, entre comillas, limitada o avanzada, según como lo interpretemos, del uso de esas tablas, ¿no? Básicamente, esto está en la parte de insertar tabla y de entrada, de forma visual, nosotros podemos venir aquí, insertar tabla y ya aquí marcando esto, ya le estamos diciendo el ancho y el número de filas y el número de columnas que tiene. ¿Lo ven? Sí, De forma visual. Y otra manera, pues sería aquí, y entonces, que es la forma, digamos, tradicional, le ponemos aquí el número de columnas que queremos y el número de filas, y luego, si el ancho de la fila sea automático o sea el que nosotros digamos, todas esas opciones las podemos hacer. Bueno, entonces vamos aquí a insertar, por ejemplo, una tabla de esto por esto. ¿Vale? Entonces, como ven, cuando estamos en una tabla, fíjense aquí, el menú cambia. Aparece un menú cuando él quiera, aquí, de tablas, ¿no? Entonces ya las tablas, digamos, tienen ya unas características. Por ejemplo, le podemos decir si tiene o no tiene encabezado, ¿vale? Entonces, si tiene encabezado, luego, si primera columna, lo mismo, es decir, si tiene alguna columna distinta de las demás. Luego tenemos ya eh, valores, digamos, o formas predefinidas de tablas que podemos hacer. Mira, yo la quiero así, no, ¿vale? no. O quiero estos efectos, todas estas cosas estéticas se las podemos poner. Luego, esto sería el tipo de rayado, todas estas cosas, ¿no? Bueno, básicamente, esto es una cuestión estética. Vamos a darle para detrás. Bueno, nada más y nada menos. Una cuestión estética y que ayuda un montón, ¿no? Benito, perdona. Sí, Y si tengo la tabla hecha y quiero añadir una fila y dos filas más y dos columnas más, vale, ¿cómo bueno, haría? vale, vamos a eso, ¿vale? Como decía, estamos aquí. ¿Qué es lo que debemos saber? Eh, Nosotros podemos, digamos, ponerle los dibujitos a mano, ¿no? Y luego desplazarse, seleccionar y borrar. Vamos a ver esto, ¿no? Vale. Bueno, nosotros
eh, como les decía aquí, nosotros podemos ponernos a pintar las rayitas de cada color con esto y podemos ponernos aquí. Yo no lo voy a hacer. Y lo que estaba diciendo Nieves, bueno, yo por ejemplo estoy aquí en una celda para avanzar, avanzo con las flechas, flecha Sí, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Con el me encanta. tabulador voy avanzando una celda, digamos, hacia la derecha, cuando llega al final, a la siguiente. Y con mayúscula tabulador voy hacia detrás. ¿Vale? Sí, Luego, si yo quiero modificar el tamaño de, por ejemplo, de este conjunto de celdas, me pongo aquí y las puedo la, poner mayores, la triple flecha. ¿vale? O sea, me pongo aquí y fíjense que el cursor cambia de tamaño, de forma, ¿no? Justo ahí pulso, mantengo pulsado, pero fíjense Sí, que el ancho de la tabla no varía. Lo que está variando es, estoy haciendo más estrecha la columna de la izquierda y más ancha la de la derecha, ¿vale? Incluso yo puedo definir anchos dependiendo. diferentes si marco trozos distintos, ¿lo ven? Sí, sí, sí. ¿Vale? Lo mismo con el alto. Si no tengo marcado nada, lo hace a toda la fila. Y si tengo marcado algo, lo hace a las celdas que tengo marcadas. ¿Vale? Bueno, aquí no, no me lo hizo. Vale. ¿Qué más? Eh, yo para trabajar en una celda tengo que ponerme dentro. Como ves, tengo el cursor aquí dentro. Si yo quiero escribir algo aquí, me pongo aquí y escribo. ¿Vale? Y aquí puedo, este texto lo puedo alinear a la izquierda, a la derecha, centrarlo dentro de la celda, ¿vale? Sí, Tiene algunas opciones, ¿no? sí. Eh, si pongo mucho texto y no me cabe, él, depende de los valores que yo tenga definido, ahora mismo está puesto que él vaya modificando el ancho automáticamente, ¿vale? Eh, luego, ¿cómo podemos eliminar? Bueno, yo puedo, por ejemplo, marco estos dos y le digo eliminar celda. Cuando nosotros vamos a hacerlo primero en general, yo quiero eliminar todo esto, toda la fila. Le doy a la tecla retroceso o le doy a eliminar celda. Entonces él me va a preguntar lo siguiente. Cuando yo voy a eliminar, él no sabe muy bien qué es lo que yo quiero. Entonces me pregunta, ¿quiere desplazar las celdas hacia la izquierda? Porque hay más celdas por acá. O quiere eliminar toda la fila o eliminar toda la columna. Entonces, por ejemplo, yo marco aquí así y le digo La columna. eliminar. En este caso lo tenía claro, porque Sí. yo tenía solo una columna marcada y ni me preguntó. ¿Vale? Y si le quiero insertar, le digo insertar. ¿Vale? Una columna a la izquierda o a la derecha. ¿Vale? La inserto. Ah, vale, Y vale, si vale. él no lo tiene claro, por ejemplo, aquí le digo eliminar. Es que aquí él no lo tiene claro que yo tengo esta celda. ¿Vale? Sin embargo, ahora sí le digo eliminar si me la deja. ¿Vale? ¿Ven la diferencia? Sí, Aquí las he seleccionado por el contenido y no tengo una fila completa. Sin embargo, si pulso un poquito por fuera, aquí, tengo toda la columna marcada. Y aquí igual. Si pulso aquí, perdón, aquí, si ahora le digo eliminar, él ya sabe que es una fila y me deja eliminar. Y sí. luego, si yo estoy en una celda y le digo eliminar, él me va a preguntar, porque yo puedo eliminar esto, pero este hueco lo tiene que llenar alguien. Entonces me pregunta, vale, tú quitas esta celda, vas a traer de abajo para arriba, estas que están aquí las subes o las que están acá las traes para acá. Por ejemplo, desplazar celdas a la izquierda. ¿Ven? La trajo para acá. Vieron que la última la quitó. ¿Vale? O no, le digo eliminar celda y me dice, y le digo no, desplázalas hacia arriba. Entonces, eliminar celda, desplazar celdas hacia arriba. Oh, pues mira, este no me lo dice. No ¿Será por funciona. el Sí, texto bueno. que hay? Yo que estoy acostumbrado al Excel, la verdad que tablas en el Word las manejo poco, pero bueno. ¿Qué más? Eh, mm, Esto es, yo vamos. puedo, por ejemplo, en algún momento me interesa, digamos, porque no todas las tablas son así,
Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar cuando él quiera. Eliminar celdas, toda la fila, ¿no? Digamos que no todas las tablas son así cuadriculadas. A mí me puede interesar en algún momento, por ejemplo, coger y estas dos, agruparlas. Y ahora esas dos celdas se han convertido en una sola, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, lo mismo. Entonces, eso es combinar celdas, ¿vale? Entonces puedo ir haciendo tablas con formas diferentes. Luego está la opción inversa, que es dividir celdas. Y entonces él me pregunta, bueno, esa celda que tú tienes, ¿cómo la quieres dividir? Mira, pues yo quiero que sea una columna y dos filas. Y me la deja como estaba. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas, disculpen, tengo que poner la batería, perdón un momentito. Sí, perdón. Ese tipo de opciones me deja hacerla. ¿Qué pasa? Que el Excel lo gestiona un poquito mejor y ya veremos más adelante que podemos, digamos, coger una hoja de Excel y trabajar con todas las opciones del Excel aquí, ¿no? Pero bueno, básicamente esto es lo que nos permite. Y luego la celda, yo le puedo dar individualmente forma a cada una, me puedo desplazar, como les decía, con... con la tecla Tab y mayúscula tal o con las flechas puedo avanzar. Luego para seleccionar varias celdas yo me pongo en una, marco y voy marcando como ven. O con el teclado, con la tecla mayúscula, voy moviendo las flechas y voy seleccionando lo que yo quiera. ¿Vale? Dentro de la celda podemos trabajar como si fuera, digamos, una sola y luego le podemos dar todo el tema de rayados y colorines, como les había dicho ahí, ¿no? Vale. Luego aquí en la parte de cuando, fíjense que cuando nosotros seleccionamos una tabla, en el menú aparecen dos opciones, dos fichas distintas que no aparecen normalmente. Si nosotros estamos aquí, ¿ven? Tenemos aquí está todo esto, pero cuando pulsamos aquí, un momentito, cuando pulso aquí, ven que aparece diseño de tabla y disposición. Entonces hay cosas, digamos, que tienen que ver con la parte estética de la tabla y la parte de disposición que tiene que ver ya con las celdas. Aquí podemos insertar, lo que estaba haciendo antes lo puedo hacer en esta parte, aquí puedo dibujar, luego, por ejemplo, esta parte es la de la alineación en vertical. Yo, por ejemplo, vamos a modificar esto un poquito, ¿no? Yo puedo coger esta celda y decirle, mire, yo las quiero centradas en horizontal, pero pegadas arriba. Centradas arriba y al medio. O centradas y abajo. Ven las 9 variantes. Alineada a la izquierda y la parte de arriba. Y alineada a la derecha en la parte de abajo. Y todas esas variantes. La dirección del texto, yo quiero que vaya así, o así, o así. ¿Vale? Luego, dentro de la celda pueden haber márgenes. Que el texto no llegue al borde. De hecho, por defecto tiene un valor que no llega, digamos, a 0, 0. Puedo poner, mira, superior 0,2 y inferior 0,2, con lo cual me va a separar un poquito aquí. Vale, me lo separo un poco. ¿Lo ven? Y bueno, y un montón de opciones. Luego aquí se puede combinar celdas, dividir, hacer que las celdas se autoajusten al tamaño, contenido, lo ven aquí, ya directamente, o que nosotros le pongamos un valor, que se distribuyan las filas, las columnas, vamos. Tienen aquí para hacer bastantes opciones para el manejo de las tablas. Luego también esta parte que es ordenar, en esta tabla no mucho porque no se presta mucho a eso, pero vamos, por ejemplo, aquí al final, que yo tengo un texto contabulado,
y yo puedo, vamos a ver qué es lo que hace. Esto era convertir, insertar, convertir texto en tabla, ¿vale? Y ahora convierto ese texto que tenía con tabuladores, lo he convertido en una tabla, ¿vale? Entonces, si el texto, digamos, tiene las características apropiadas, puedo convertirlo en una tabla. Y también lo puedo hacer al revés. Es decir, esta tabla que tengo me la convierte a texto separado con tabuladores y me la vuelve, digamos, al estado en el que estaba. Digamos que puedo coger texto que me venga ya con algún tipo de separador, que normalmente suele ser el tabulador. Esto está bien cuando traemos textos de otras aplicaciones, ¿vale? Pero Y perdona, Benito, ¿en qué posición está convertir texto sí, en tabla? sí. Por ejemplo, aquí estamos ahora mismo, tenemos texto. Entonces, este texto, yo aquí vengo a la parte de insertar tabla, en la parte de insertar. Y hay una opción que es convertir texto en tabla, Ah, ¿vale? vale. Porque le estoy Mm, diciendo, yo realmente voy a insertar una tabla, pero ya tengo el texto. Entonces, aquí me lo convierte. Él ya me lee el texto y ve la forma que tiene y me dice, yo te propongo esto, pues venga, que normalmente suele acertar. ¿Ya? Y entonces ya lo madre convierte. Pero mía. cuando ya tenemos una tabla, podemos hacer el proceso inverso. Es decir, vamos a marcar los dos. Mira, esta tabla quiero que me la convierta. Perdón, porque toqué aquí lo que no debía. ¿Vale? Esta tabla me la conviertes a texto. ¿Y qué símbolo de separación voy a poner? El tabulador, o el punto y coma, o la raya, o lo que sea. Voy a poner el punto y coma para que vean que es distinto. Y entonces me separa los textos con punto y coma. ¿Vale? Esto realmente es interesante porque, sobre todo cuando traemos textos de otras aplicaciones, que a veces nos lo van a dar así, texto con tabuladores o con puntos y comas. Y entonces nosotros eso lo podemos convertir en una tabla en Word. Y nos ayuda bastante ya porque ya teniendo la tabla le podemos dar, digamos, podemos darle forma, ¿no? ¿Vale? Benito, perdona, y texto con punto y coma y texto con tabulador está en lo de tabla, al, más abajo de donde estaba En la parte insertar. derecha. En la parte derecha al final. Pero tienes que tener una tabla marcada, si no, no te aparece. ¿Vale? Vale, vale. ¿Vale? Luego podemos, como decía, modificar filas, columnas, los márgenes, todas estas opciones. Eh, todo lo que es el tema de la alineación, todo esto ya lo hemos visto. Digamos que esto aparece como aparecía de forma tradicional, pero en el nuevo aparece, digamos, en, en su propia ficha, ¿no? En la parte de diseño podemos, como decía, modificar los estilos de la tabla, las opciones de sombreado. Y luego la parte de disposición, pues todo esto, lo que es insertar, eliminar, combinar celdas, dividir celdas. Vale. Eh, Interesante de las tablas, lo de cambiar la dirección del texto, que es interesante. Ordenar, que no lo habíamos visto aquí. Vamos a suponer que esto, voy a hacerlo de nuevo, insertar, tabla, lo voy a convertir texto en tabla. Vale. Entonces yo, en la parte de disposición, yo puedo ordenar esto. De hecho está ordenado, pero voy a ordenar al revés. Digo, mira, yo quiero que me ordenes esto por país, pero de forma descendente. ¿Vale? Y entonces me los pone al revés. Pero me pone, empiezan por la Z, ¿vale? Voy a quitar los caracteres de control porque no se vean. ¿Vale? Entonces, es interesante también porque cuando me lo ordena, me pone las filas en su sitio, pero digamos que todo junto, no va a poner Zimbabue y los habitantes lo va a cambiar. Va moviendo todas las filas, ¿vale? Entonces, eso es interesante porque nos permite, una vez que tengamos una tabla, pues yo quiero, esta misma la quiero ordenada por continente. Pues nada, vengo aquí a ordenar por, eh, perdón, por continente, texto, y me lo ordena de forma ascendente. Bueno, África, eh, América, Asia, Europa y Oceanía, ¿no? Eso fue lo que estudié yo en el colegio, ¿no? Bueno,
Entonces, eso también, digamos, es interesante para el tema de las tablas, ¿no? ¿Qué más? Fórmulas. Se pueden poner fórmulas. Sumar, restar. Lo que pasa es que no es muy óptimo y yo creo que como vamos a ver el Excel, es mejor utilizar el Excel. ¿Vale? Pero realmente nosotros podemos sumar. ¿Ustedes han trabajado con Excel? Sí. Entonces, ya veremos la fórmula. Esto de convertir texto a tabla, tabla en texto. Vale. Mañana seguramente veremos que podemos nosotros coger y, digamos, dentro del Word, abrir el Excel y trabajar con una tabla en Excel. Y entonces aprovechamos toda la potencia que nos da el Excel, mejor que hacer tablas aquí, ¿no? Por eso digo que, bueno, existen estas cosas. Yo podría, de hecho, tendría que pensármelo, ¿no? Yo no sé muy bien cómo es, pero bueno, me vengo aquí, le digo insertar una fila debajo y yo aquí le podría insertar una fórmula que sería, no sé ni cómo es, una fórmula, me sumas, above todo lo que está encima, ¿no? Y él ya me lo suma todo. ¿Lo ven? Pero ¿qué pasa? Que esto a lo mejor, si yo elimino este elemento, vamos a ver, no varía. ¿Lo ven? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, el Excel en esto es mucho más óptimo. Por eso digo que, bueno, está bien, pero que más bien es ya trabajar con cosas ya terminadas o apoyarse en el Excel que dentro del paquete Office nos ofrece todo esto, ¿no? Vale. Vamos justitos de tiempo. Yo no sé si yo les digo de continuar, ¿van a seguir apuntados o van a abandonar? Yo lo veo por No van a seguir. Vale. Yo Bueno, por mí, bueno. pues yo continúo un poco más y dejo la clase grabada, ¿vale? Aunque sea 10 o 15 minutos. Y los que no lo vean, para ir avanzando, porque como les dije, vamos por el tema 7 y son 16, ¿no? Son temas cortitos de todas maneras, ¿no? Pero a ver si por lo menos podemos terminar esta parte. ¿Vale? Pues, a ver cómo vamos. Vamos a continuar un poquito. Lo siguiente que viene es la parte de corrección de texto. Me imagino que lo conocen. Nosotros lo más importante para poder hacer la corrección es seleccionar el idioma. Si no está seleccionado el idioma, es complicado trabajar, ¿no? Entonces, salud. Gracias. Esto está en la parte de revisar, que tiene su propia ficha, que tiene todas sus opciones. Una de ellas sería el idioma, que por defecto va a tener el que nosotros le hayamos dicho, ¿no? Al principio está puesto el español. Y bueno, el tema de corrección, ¿han hecho correcciones alguna vez con el Word? No. ¿No? Sí. Sí. Bueno, básicamente comentarles que el Word, él tiene un diccionario que viene por defecto, ¿no? Que para cada idioma. Y entonces él, digamos, va buscando las palabras y cuando encuentre palabras que no reconoce, como en este caso, pues las marca, como aparecen ahí. Bueno, tenemos que ir parando ya porque está a punto de finalizar. Paro y son dentro de 5 minutos, son las 45, pues a las 50 continúo. ¿Vale? Vale, muy bien. Venga. Muchas gracias. Bueno. Bueno, chao. Chao.